prostrándonos elevemos, cual las aves al Señor. Es la estación festiva de la reunión familiar, nuestras voces jubilosas tendrán gloria al cantar. No existe otro sitio más querido que el hogar. Nuestras preocupaciones allí suelen disipar. Jesucristo, nuestro hermano, nos reúne con amor. Fue al Hijo de María que al amar nos fervor. Es la época dichosa y de gran felicidad. Haya paz entre los hombres y la buena voluntad. Compartamos bendiciones, nuestro amor y nuestro amor. Vive Cristo en nuestras vidas, alabemos al Señor. Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos estamos reuniendo y pues conectando de manera virtual a estas últimas instancias del año, ya con las fiestas decembrinas en puerta, aunque ahora con un poco más de resguardo, pues la pandemia aún no ha cesado, todavía no se acaba esta enfermedad, por lo tanto las autoridades nos piden que sigamos teniendo muchas precauciones, que no salgamos, que no visitemos, así es que pues también estas festividades van a ser diferentes este año, ¿no? Entonces estemos resguardados y sobre todo estemos siempre con la mira puesta en las cosas espirituales, tomar tiempo para reflexionar acerca de Dios, acerca de la verdad de Dios, y en diciembre que se festeja en el calendario el nacimiento de Cristo en diciembre, aunque por diferentes circunstancias lo que menos se piensa en este tiempo es que lo que se celebra o lo que se recuerda es la Navidad, la Natividad, el nacimiento de Cristo, pues se ha convertido en otras cosas, ¿no? Pero la palabra de Dios contiene muchas profecías. Hay muchas profecías que están puestas en la palabra de Dios, y algunas de ellas hablan precisamente de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a analizar algunas de ellas porque es interesante ver cómo fue dada la profecía en su tiempo y cómo esa profecía fue llevada a cabo y fue registrada también en la palabra de Dios. ¿Por qué estas profecías nos ayudan a entender, nos ayudan a comprender de una manera más clara y estar alegres, estar contentos y estar preparados y gustosos y agradecidos con Dios de que todo lo cuanto lo marca o se puede leer en la palabra de Dios es verdad y podemos constatarlo a través de este tipo de reflexiones y también algunas otras cosas que nosotros podemos estudiar y ver en nuestro corazón, en nuestra mente, de cómo Dios actúa, de cómo Dios es claro en su palabra y de cómo Dios todo lo que dice es verdad y todas las cosas que promete serán cumplidas. Y en su momento algunas profecías hablaban precisamente acerca del nacimiento de Cristo Jesús, cómo sería, en dónde sería. Entonces es bueno el poder reflexionar sobre esto en estos tiempos que precisamente se tiene este tiempo de vacaciones,
de fin de año, y que en muchos de los hogares de todo el mundo se recuerda o se utiliza la Navidad para otro tipo de cosas, pero no se toma un tiempo para reflexionar en lo que realmente significa la Navidad. Y Miqueas 5:2 hace una referencia precisamente a lo que vendría a ser el nacimiento de Cristo Jesús. Dice el versículo 2 de Miqueas 5: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. El que será Señor, el que será gobernante en Israel. Esa traducción del arameo era usada por los judíos durante los tiempos previos al nacimiento de Cristo Jesús, y hablan acerca del Mesías, ¿no? del que vendría a gobernar, y que sería de una descendencia real, ¿no? De una descendencia real, puesto que hablaba precisamente del linaje de David, de las familias de Judá, precisamente. Y termina diciendo la profecía acerca de días de la eternidad, haciendo un poco enfático sobre la deidad de ese Mesías, precisamente redondeando esta profecía y clarificándola en lo que sería el nacimiento de Cristo Jesús en un pequeño lugar, que no podría ser tomado en cuenta. Sin embargo, Dios había estipulado que de ese lugar, como dice el versículo, saldría el Señor, el gobernante, el todopoderoso, el que vendría a traer la salvación a este mundo. En Miqueas se detalla la profecía, y vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. En este caso, Lucas 2, del 3 al 5, dice: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Precisamente ese cumplimiento de la profecía se viene a reflejar en este pasaje del Nuevo Testamento. Cada uno a su ciudad, decía, era una costumbre, ¿no? Que cada persona fuera a la ciudad de su nacimiento para ser censado, una vez que las autoridades creían conveniente que se hiciera un conteo, un censo poblacional, como lo son en nuestros tiempos, cada determinado periodo de tiempo, pues para tener una mejor estadística y saber cómo distribuir los recursos, saber cómo está conformada la ciudad del país. Pues también en aquel tiempo se utilizaba ese tipo de estrategias, pero Dios lo utilizó precisamente para movilizar en este caso a María, que estaba por dar a luz, o por tener, o que venía ya el nacimiento de Cristo Jesús. Por lo tanto, deberían de moverse hacia donde la profecía había dicho que nacería Cristo Jesús. Así como lo dice: José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David llamada Belén. Por lo tanto, es un gozo poder leer la profecía y poder leer también el cumplimiento de dicha profecía. Podemos estar gozosos de la efectividad y de la veracidad de la palabra de Dios, que podemos leer con toda normalidad, y podemos estar tranquilos y podemos estar gozosos de saber la fidelidad de Dios en su palabra.
una fidelidad que por mucho tiempo ha sido cuestionada, pero solo basta con entrar a la palabra de Dios, leerla, tener un encuentro espiritual con Dios y poder encontrar este tipo de tesoros. También Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que eso significa Dios con nosotros. El Señor mismo os dará señal. Está hablando en plural precisamente porque era una profecía hacia la casa de David, ¿no? También se estipula que nacería Cristo Jesús de una virgen, y pues podemos leer en los evangelios cómo se trató este tema de una virgen, que si realmente era una virgen, no se trataba de quién, cuáles eran las características. Y finalmente menciona la palabra Emmanuel, que lo que hace el profeta es darle un significado al acontecimiento, al nacimiento, al que nacería, ¿no? Que sería Dios mismo, ¿no? Que sería Jesucristo, Dios con nosotros. Es para hacer un énfasis en la naturaleza extraordinaria de lo que estaba por suceder, de lo que iba a suceder con el tiempo, ¿no? Un nacimiento glorioso, un nacimiento que traería gran significado al pueblo de Dios, y que la iglesia recordaría cada vez este nacimiento, y damos gracias a Dios y glorificamos a Dios porque conocemos la profecía y conocemos los evangelios, conocemos cómo se fueron dando las cosas. Y en este caso, hablando del nacimiento virginal, Lucas 1:26, 27 y 31 hablan acerca de eso. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Luego en el 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y llamarás su nombre Jesús. Por tanto, así como esta porción de la palabra de Dios en los evangelios, también hay otros evangelios que hablan acerca del nacimiento, acerca de la historia, del principio de Jesús viviendo su vida en la tierra, y dándonos una clara respuesta a esa profecía, que como el pasaje anterior que analizábamos, nos hace henchir el corazón de gozo y de amor, de saber que lo que creemos, de saber lo que estamos haciendo, lo que Dios nos está revelando en su palabra es verdad, que no somos un grupo de personas ignorantes, que no usamos nuestro cerebro, nuestro razonamiento, sino que vamos con los ojos cerrados hacia una religión, como les llaman, pero en realidad tenemos los ojos bien abiertos, tenemos nuestro corazón bien despierto, tenemos nuestro razonamiento bien afilado, y basta con saber y conocer, y basta con estudiar la palabra de Dios y darnos cuenta de que creer en Dios, seguir la enseñanza de Jesús, no es algo de una persona ignorante, sino de una persona realmente con una capacidad especial, con una capacidad de un razonamiento íntegro y pleno, porque se está dejando guiar por Dios y no por especulaciones o principios hipotéticos que no llevan realmente a una plenitud en la vida, sino vemos cómo la sociedad se está destruyendo a sí misma, llamándose a sí misma sabia, entendida y racional. En realidad, el razonamiento en la sociedad es el que está destruyendo realmente
a la misma sociedad, porque todos están jalando la cuerda y todos están llamando verdad a lo que promueven o a lo que les es conveniente en determinado momento. Pero el que sigue la enseñanza de Dios, el que sigue en pleno conocimiento lo que Dios dice en su palabra, puede descansar en estas verdades y puede glorificar a Dios y saber que esto es solamente una parte de la vida eterna. Todavía quedan mucho más que descubrir, mucho más que aprender, mucho más que atesorar en nuestros corazones. Y también Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido. Es un pasaje que se utiliza mucho. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La soberanía de Dios, el carácter de Jesucristo, lo que Dios estipuló para su Hijo unigénito, es de realmente admirar, el conocer la historia de Jesús, el realmente conocer lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, de lo que Jesús hizo, cómo nació, cómo siguió los mandatos de Dios, cómo fue obediente en todo momento, y estas características que enmarcan a Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, es para agradecer a Dios y para pedirle a Dios que siga cambiando nuestras vidas y que nos siga preparando más y más. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de que hay mucho riesgo todavía por salir, pues es una buena herramienta este tipo de contenidos para transmitir, para compartir en estos tiempos y decirle a la gente que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, que Jesucristo es el camino al Padre, que Jesucristo es el Salvador, el que trae una verdadera esperanza, el que trae una verdadera salvación y una vida eterna. Admirable, dice la palabra de Dios, se llamará su nombre admirable, consejero. Esa sabiduría que posee, esa sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, y en entregar esa sabiduría a todo aquel que es seguidor de Cristo Jesús. Dios fuerte, Dios poderoso, una autoridad de nuestro Dios que es admirable, una autoridad que es enfática en la deidad, enfática en que Jesucristo no era un simple hombre o un simple profeta, sino que era el Mesías, como decían las profecías, un carácter de deidad, un carácter divino en la persona de Cristo Jesús. Padre eterno también dice como una característica, de una manera de cómo un padre trata a sus hijos en el ámbito terrenal, con afecto, con cariño, con un cuidado especial que tiene el padre para con sus hijos. Así también lo percibe y lo muestra este pasaje de Isaías. Padre eterno, príncipe de paz, un título apropiado para el Mesías, para Cristo Jesús, porque Jesús es el que establece y el que trae una verdadera paz. Jesús es el que nos da esa tranquilidad en nuestro corazón. Cuando nos aferramos a cosas terrenales, a la sabiduría terrenal, no llegamos a esa tranquilidad, o tenemos una tranquilidad momentánea y tenemos que seguir buscando. Pero la plenitud que hay en Cristo Jesús es incomparable. No existe nada más sino una verdadera entrega hacia Cristo Jesús y un verdadero conocimiento de Dios. Todas esas características en Jesucristo se cumplen y se pueden ver, se pueden palpar en toda la enseñanza de Cristo Jesús. El cumplimiento de esta profecía de Isaías
se describe también en Lucas 2, 11 y 12, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Un Salvador, Cristo el Señor. Todas las características que menciona la profecía, viéndose clarificadas en la persona de Cristo Jesús, y la invitación es para que conozcamos a ese Cristo que nació en determinado momento y que se celebra en diciembre, y conocer realmente, no dejarnos llevar por lo que dice las películas modernas, porque lo único que quieren es mostrar un producto que sea aspirable, o un producto que sea atractivo para que puedas consumirlo. Pero lo que Cristo es, en realidad está reflejado en la palabra de Dios, y lo que podemos ver con todas estas profecías y sus cumplimientos es que realmente hay una veracidad en la palabra de Dios, y esa veracidad en la palabra de Dios nos puede dar ese gozo, esa paz de saber que estamos en medio de un problema, sanitario a nivel mundial, pero sabemos también que Dios es todopoderoso, que Dios tiene un propósito y que Dios quiere enseñarnos algo. Y Dios cumple su palabra. Y si Dios cumple su palabra, podemos nosotros leer cualquier pasaje, cualquier porción y saber que es verdad. Y cualquier pasaje que hable de algo que sucederá en un futuro, podemos confiar en Dios. Podemos confiar que se va a cumplir. Y esto es: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Palabras de Jesucristo expresadas de lo que sería, porque Jesús fue llevado a la cruz, murió y resucitó, y Jesús dice que en la casa de Dios muchas moradas hay, y también dice que tiene un propósito por el cual no está físicamente con nosotros, pero también dice que vendrá, y vendrá por su iglesia, y vendrá a traer y a reinar. Por lo tanto, nosotros debemos de confiar y estar seguros de que lo que Jesucristo dijo es verdad y cumplirá su palabra. Hemos visto cómo se han cumplido las profecías, hemos visto cómo se han cumplido todas las promesas. Por lo tanto, no hay ningún interés oculto en mentir. Dios no miente, Dios no es hombre para mentir. Por lo tanto, gloria sea a nuestro Dios, gloria sea a Él, que ha dicho que está preparando moradas, y que vendrá, y vendrá de nuevo. Y vendrá no como lo dicen las canciones o los poemas, no vendrá a nacer de nuevo, sino vendrá con poder, y vendrá a reinar, y vendrá a juzgar. Por lo tanto, en este año que termina, reflexionemos en lo que hemos hecho, en lo que no hemos podido hacer por falta de seguridad sanitaria, pero también reflexionemos en lo que debemos hacer ahora. Empezará un año más y tendremos trabajo que hacer, tendremos familia que guiar. Por lo tanto, es necesario que todos y cada uno conozcamos a Dios, conozcamos a Jesucristo, entreguemos nuestro corazón a Jesucristo y sigamos una vida de verdadero cristiano, una vida de verdadero conocimiento en Dios, para que cualquier cosa que suceda en el mundo no turbe nuestro corazón, sino que estemos confiados en Dios,
confiados en la salvación de Cristo Jesús. Gocémonos en las promesas de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.